Buenos días, bendiciones, gloria a Dios por este día tan maravilloso que nos ha regalado. Padre Santo, Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor. Estamos aquí, Señor, agradecidos, Señor. Estamos aquí, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, declarando victoria, Señor. Padre, diciendo, Señor, en el nombre de Jesús, con lo dicho de nuestra boca, Señor, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres perfecto, Señor. Y que si estamos contigo, nada ni nadie vendrá en contra de nosotros, Señor. Y que la victoria es nuestra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor, en medio de la tormenta, para darnos la victoria que esperamos, Señor. Te glorificamos, Señor, te exaltamos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando sobre el perdón. Ya este es el cuarto día de la semana y hemos tocado este tema. Ya hoy vamos a terminar con el perdón y vamos luego a comenzar con los deberes cristianos. Vimos que el único que nos puede perdonar nuestro pecado, nuestra falta, es Dios. Y todo ser humano tiene que venir delante de Él con un corazón contrito y humillado y pedir perdón todos los días. Por eso dice que el que no toma su cruz diariamente y lo sigue no es digno de Él. Tomar la cruz es reconocer nuestra falta, pedir perdón, y ahí quedan crucificados nuestros pecados. Y ahí son lavados nuestros pecados. Dice que si son rojos, serán blancos como la nieve, después que el perdón y la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, viene sobre nuestra vida. Pero todo ser humano, sin excepción de nadie, tiene que venir delante del trono de la gracia y pedir perdón y alcanzar socorro y misericordia delante del todopoderoso Dios. Lo segundo que vimos fue cuántas veces debemos perdonar. Pedro le preguntó eso al maestro, a nuestro Señor Jesucristo, y él le dijo 70 veces 7, 490 veces. No sé si alguien te ha ofendido 490 veces o 491, pero la orden, el requisito, lo que Dios quiere, lo que agrada a Dios, lo que tú necesitas hacer es perdonar a esa persona que te ha ofendido tanto. Y luego vimos la parábola de los deudores, que un amo le perdonó a su siervo una deuda de 10,000 talentos, pero el siervo no le perdonó a su consiervo una deuda de 100 denarios. Y eso no agradó a Dios. Porque nosotros tenemos que recibir por gracia y dar por gracia. Recibimos perdón y misericordia por su gracia y su favor, y lo tenemos que dar para adelante. Después vimos cuál es el único pecado que no tiene perdón de Dios, y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablar en contra del Espíritu Santo o achacarle una obra del Espíritu Santo al enemigo, o una obra del enemigo achacársela al Espíritu Santo. Eso no es perdonado. Y hay otro pecado, otra decisión que puede no recibir perdón, y es porque tal vez no le dé tiempo a la persona de pedir perdón, y eso es el suicidio. El que se quita su vida comete un pecado capital, máximo. Y si al instante que comete ese pecado se va, no tiene chance de pedir perdón. Y no sé, ni te puedo decir yo, el destino de su alma. Pero está peligroso eso. Mucho cuidado con eso. Dios viene a ti y te pide que tú vengas a Él para darte vida y vida en abundancia. Todo lo que te abre en contra de tu vida viene del diablo, del infierno. Y lo último que quiero tocar sobre el perdón es que tal vez tú puedes decirme, Domingo, tú puedes hablar mucho del perdón y esto que lo otro, pero tú no sabes que lo que me han hecho a mí es algo insoportable, algo incomparable. Pues te tengo que leer esto que dice en Lucas 23:34, que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. A Jesús le dieron latigazo, le pusieron corona de espina, le traspasaron su costado con una espada, lo crucificaron, lo mataron, pero él, antes de morir, pidió perdón. No pidió perdón, perdonó. Entonces, si Cristo, después que le hicieron todo lo que le hicieron, que yo sé que es mucho mayor que lo que te han hecho a ti, perdonó, dime tú si tú no te toca a ti también perdonar. Claro que sí. Y hoy vamos a comenzar a hablar sobre los deberes cristianos en Romanos 12. Y dice así el primer versículo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos aquí en la tierra, Él le dijo, yo me voy, pero yo le enviaré a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo estaba con nosotros, pero el Espíritu Santo viene a estar en nosotros. O sea que nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Por eso nuestro cuerpo no puede ser dado al pecado, a las obras de la carne, a lo que agrada al enemigo. Nuestro cuerpo tiene que ser dado en sacrificio, porque es un sacrificio, es una lucha contra nosotros mismos, a agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y yo te tengo un alma letal para lograr eso. Mientras tú más hagas para Dios, mientras más tiempo tú pases en la presencia de Dios, mientras más tú leas la palabra, mientras más tú escuches prédicas, mientras más tú le sirvas a Dios, más poder tú vas a tener sobre tu cuerpo y te va a enseñorear de todas las áreas de tu vida. Alejado de Dios nada podéis hacer, pero dice el Señor que en Filipenses 4:13, que tú y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y también dice la palabra que ninguna tentación no vendrá que tú y yo no podamos soportarla. O sea que es una decisión de firmeza, pero en tu propia fuerza no lo vas a poder lograr. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, que solamente con el poder de Dios tú puedes reprender todo pensamiento, porque el origen del pecado es un pensamiento. Y usted le dice a ese pensamiento, te mantengo cautivo a la obediencia de Cristo, te mantengo cautivo bajo la sangre de Cristo. Y ese pensamiento tiene que irse instantáneamente. Pero si usted entretiene ese pensamiento por más de 3 segundos, va a llegar a su alma, y de tu cuerpo va a pasar entonces a tu otra parte de tu ser, a tu alma, y ahí se va a originar el pecado. Somos alma, cuerpo y espíritu. Todo comienza en el cuerpo, pero el problema es cuando llega al alma. Ahí están las emociones, los sentimientos y la voluntad, y ahí toma control y te manipula. Échalo fuera de ti en el nombre poderoso de Jesús. Reprende al enemigo, reprende todo lo que él te tire de tentación, rápidamente, matando el pensamiento. Te mantengo cautivo a la obediencia de Cristo. El segundo versículo dice, no os conforméis a este siglo. Los deberes cristianos son las cosas que tú y yo tenemos que hacer para agradar a Dios. No es por obra, no es porque tú y yo hagamos esto, tenemos salvación y vida eterna. La salvación y la vida eterna es por gracia, por favor, por misericordia. Pero estas cosas que se llaman deberes cristianos agradan a Dios. Y tú y yo, por agradecimiento, por amor a Él, tenemos que hacerlo para poner una sonrisa en su corazón. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente, tu entendimiento tiene que cambiar. Tiene que saturar tu mente de la palabra. Hay cosas que a través del tiempo se ha metido en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Escoria, cosas negativas.
experiencias negativas. Todas esas cosas tienen que ser renovadas en tu mente. Ya tú no puedes pensar como un ser viviente, como una creación. Usted tiene que pensar como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tú y yo somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Tú y yo tenemos acceso a todo lo del reino. El único que necesitamos para accesar todo lo del reino como coheredero es la fe. Y ya para terminar por el día de hoy, seguimos mañana con los deberes cristianos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros no podemos estar pensando que somos mejor que nadie, compararnos con nadie, menospreciar a nadie. Cada uno de nosotros tenemos una función en el reino, un llamado en el reino. Hay personas que tú conoces que yo jamás voy a tener un contacto con ella. Esa persona eres tú que tienes que hablarle. Entonces, es tu función. Esa persona está dentro de tu mundo que tú tienes que alcanzar para Cristo. Entonces, nosotros, la posición más alta que tú y yo tenemos que pensar de nosotros mismos es siervo. Esa es la posición más alta. Cuando tú te miras a ti mismo y tú dices que tú eres un siervo, esa es la posición más alta, porque dice el Señor que el que sirva en el reino es que va a ser exaltado. Cuando le hicieron esa pregunta a él, de quién iba a estar a la derecha o a la izquierda de él se hincó y le lavó los pies a todos. Jesús, siervo. Tú y yo somos siervos. Y Pablo se fue un poquito más allá y se llamó a sí mismo siervo inútil. Porque dice Pablo, si yo solamente he hecho lo que me toca hacer y no he ido a la extra milla y no he hecho más para mi Señor, que murió en la cruz por mí, derramó su sangre, perdonó mi pecado y me ha dado vida eterna, entonces yo soy un siervo inútil, dice Pablo. No piense, no sea orgulloso, no sea terco ni necio, sea humilde, porque el que se humille será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo será humillado. Mañana seguimos, que Dios te bendiga, Cristo te ama, abrázalo, búscalo, necesítalo, no vivas sin Él, que Él sea tu respirar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.